por buscar más productividad, y hoy yo diría que la gran mayoría de cultivos todavía están así, pero estamos ojalá en una transición de vuelta a esos cultivos bajo sombra y que son mucho más amigables con el medio ambiente. Tenemos una política en la empresa que no compramos café que no esté impactando alguno de estos tres. Podríamos tener el mejor café del mundo, mejor precio del mundo, pero no impacta alguno de esos tres, no sirve, no es para nosotros. Nosotros nos enfocamos ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Este es el podcast El Barte, yo soy Esteban Pérez. En este podcast vamos a hablar y compartir reflexiones, aprendizajes y muchas conversaciones que nos van a permitir ser más conscientes de nuestro papel en este planeta, cómo tener una relación más armónica con la naturaleza y cómo tener un bienestar integral al trabajarnos a nosotros mismos. En cada episodio nos vamos a sumergir en muchas temáticas como salud, relaciones, aprendizaje, hábitos de consumo, sostenibilidad, impactos ambientales y un par de cositas más. Gracias por escuchar y espero pueda aportar en tu propio camino. Vamos con el episodio de hoy. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Barte. Aquí me acompaña Ricardo Restrepo, el gerente y cofundador de Urbania Café, uno de los cafés que se ha involucrado en el mundo de justamente tomar mejor café en Colombia, en Medellín, y vamos a hablar justamente de lo que se trata este mercado, de lo que trata esta nueva iniciativa, que ahorita el café está un poquito de moda, pero que ha venido con unas transformaciones bastante grandes y eso no es de gratis. Entonces le vamos a dar la invitación pues a Ricardo que nos salude y de ahí vamos a empezar de lleno a hablar justamente de lo que les decía, de justamente este mercado del café, cómo se ha ido transformando y cómo empresas como Urbania han ido estando pues como mostrando otras caras de lo que es el mundo del café. Entonces, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Te cuento un poquito, pues, sí. Yo soy Ricardo Restrepo, cofundador de Urbania. Urbania empezó hace 10 años y justamente lo que queríamos lograr cuando empezamos el proyecto es cómo hacíamos a través de una empresa para generar impacto social y ambiental en Colombia. Nosotros como colombianos tenemos, siento yo que como una responsabilidad con el país, no solo con el país incluso, sino con el mundo entero, pues porque estamos en el país más biodiverso por metro cuadrado en el mundo. Entonces pues eso yo creo que implica una responsabilidad para todos los colombianos gigantes. Entonces empezó este proyecto pensando en cómo hacemos que el café sea una herramienta para generar mucho más impacto social y ambiental. Buenísimo. Ahí vamos a tocar mucho esa parte del café como herramienta y lo vamos a ver desde varias perspectivas. Yo también hace varios años que empecé justamente en el mundo de tomar buen café. Yo antes ni siquiera me gustaba tampoco y como que no le veía mucha gracia a ese asunto. Cuando me empecé a involucrar en el mundo del café, incluso pues él estaba contando a Ricardo que saqué una marca, incluso yo lo tostaba pues como con ellos y demás. Ya esa marca quedó, pues ya esa marca la dejé, pero el nombre quedó, justamente fue el nombre del podcast El Barte. Y como que siempre me llamó mucho la atención eso que estabas hablando de cómo el café se puede volver un motor de transformación. Y el café, y no solo el café, sino otros productos y otras cosas, como tú lo decías, somos muy ricos en biodiversidad, pero también eso hace que seamos muy ricos en frutas, verduras y un montón de productos que vienen del campo, que lastimosamente pues no tenemos la mejor relación con ellos, y entonces la idea es un poquito recuperar esa parte. Total. Entonces el objetivo de este episodio es que podamos ver el mundo del café desde diferentes perspectivas y nos podamos como empapar un poco más, no solamente para tomar mejor café, que eso es importante porque creo que tenemos uno de los mejores cafés del mundo y eso no es de gratis, pero no solo por eso, sino de todos los impactos que pueden venir detrás y lo que podemos hacer a la hora de comprar un buen café y de pronto no dejarnos llevar por la opción por defecto o necesariamente pues el más barato que está, digamos, en las tiendas. De pronto también como aclaración, estamos grabando en lo que un tiempo fue la tostadora de Urbania, ya va a ser pues en otra sede, pero por eso van a escuchar de pronto algunos ruidos de fondo, carros, de pronto aviones o algo por el estilo, entonces para que no se vayan a asustar. Entonces bueno, nos vamos a meter entonces en la primera partecita que es el mundo del café en general. Pero más que meternos en el mundo del café, digamos en el mundo, pues en el planeta Tierra, ¿qué ventajas o desventajas o qué implicaciones tiene cultivar café en Colombia? ¿O qué hace a Colombia tan especial para cultivar café que normalmente nos reconocen por eso? Sí, a ver, yo creo que siguiendo lo que decía el país con más biodiversidad, yo creo que tenemos un territorio que muchos otros países envidiarían. Sin duda, las condiciones climáticas, la cantidad de ecosistemas que tenemos en el país es una cosa
impresionante, y tenemos ecosistemas perfectos para el café. Tenemos múltiples alturas, tenemos pues, temperaturas que todo el año están alrededor de las mismas temperaturas, pues no tenemos estaciones por estar en el Ecuador, y eso hace que para el café sea una zona idónea, más para el café que nosotros cultivamos en su gran mayoría, que es el arábica, que necesita altas alturas sobre el nivel del mar, y en Colombia pues encontramos mucho territorio a estas alturas. Desventajas, yo creo que desventajas no son del territorio. Desventajas, como en cualquier producto del agro, no es un cultivo al sol y al agua. Cualquier condición climática lo afecta, y eso genera un riesgo gigante para el caficultor. Ya algo mucho más de las condiciones de Colombia, ni siquiera ambientales, sino ya sociales. Estamos hablando de 500.000 caficultores más o menos en Colombia, de los cuales la gran mayoría están en diferentes situaciones de vulnerabilidad, entonces víctimas de conflicto armado, bueno, múltiples situaciones. Entonces eso también hace que haya un reto adicional, pues porque las condiciones económicas de las familias que cultivan no son óptimas, y con un producto al sol y al agua, pues eso hace que el reto sea mucho mayor. Todavía mayor, claro que sí. Sí, me imagino, y uno lo ve pues cuando viaja o lo ve por el estilo, porque a veces es muy bonito pues el paisaje cafetero y demás, pero... Espectaculares. Y claro, sí. y aquí hay fincas en muchas partes, acá en Antioquia pues sobre todo el suroeste, es como nuestro mini eje cafetero que tenemos acá, pero sí, efectivamente ese tema de la vulnerabilidad de las familias, no solo cafeteras sino campesinas, es bastante, entonces bien importante. ¿Cómo son más o menos las prácticas agrícolas, digamos a nivel general? ¿Y qué impactos pueden tener a nivel social y ambiental? O sea, me imagino que habrá ciertos parámetros que siguen la mayoría de caficultores, o más que parámetros, como, no sé si modas o porque lo que les dice a alguien, algo por el estilo, pero más o menos cómo está ese tema en las prácticas. Sí, yo pensaría que desafortunadamente en Colombia tenemos unas prácticas en la caficultura que se dieron porque estábamos buscando producción, mucha pues más productividad. Entonces son cultivos que tienen poca sombra, y eso pues pues a nivel ambiental es muy negativo, para la calidad también. Entonces yo creo que en los últimos años, puede ser 10, 15 años hacia acá, ha empezado a venir como ha empezado a crecer como el mundo de la especialidad, y el mundo de la especialidad empieza a tener en cuenta eso. Entonces, ¿en qué tipo de cultivo está sembrado? Entonces, un cultivo bajo sombra, un cultivo orgánico, un cultivo agroecológico, un cultivo regenerativo, pues es un plus. Y nos hemos dado cuenta que cultivos bajo sombra puede ser que disminuyan un poquito la productividad, pero aumentan muchísimo la calidad. Entonces, Colombia, que siempre ha sido un país con muy buena calidad, deberíamos estar apuntándole también a este tipo de cultivos que además son mucho más resilientes a cualquier cambio climático. Claro. Entonces estas épocas de verano que tenemos en Colombia, pues un cultivo bajo sombra lo soporta mucho más. Claro. También guarda mucho más la humedad de los suelos, entonces no es simplemente por el sol que le pega, sino porque la humedad en el suelo se mantiene mucho más. También porque hay regeneración de suelo al caer todas estas hojitas, ramas, todo lo que cae de esos árboles, que se empieza a descomponer y empieza a generar como materia vegetal. Entonces es muy positivo esto, y desafortunadamente en Colombia eso se fue perdiendo hace 30, 40 años por buscar más productividad, y hoy yo diría que la gran mayoría de cultivos todavía están así, pero estamos ojalá en una transición de vuelta a esos cultivos bajo sombra y que son mucho más amigables con el medio ambiente. Claro, y hay algo que siempre me pareció muy chévere de eso, es que un café, digamos que de mejor calidad, casi que necesariamente tiene mejores prácticas, y es más como amigable con la naturaleza y con los mismos caficultores. Y como creo que eso no es de gratis, o sea, como que la naturaleza misma sabe cómo hace las cosas, y creo que por eso los bosques son como son y demás, sí. Y no hay nada en la naturaleza parecido a un cultivo de café en la que solamente hay café, y que están ahí espaciados a la misma distancia y todo por el estilo. Entonces creo que ese tipo de prácticas en las que nos buscamos parecer más a la naturaleza, que lastimosamente nos estamos dando cuenta muy tarde,
pero bueno, lo estamos haciendo Al y... menos estamos haciendo algo ya. Sí, exacto, la idea no es desesperar, pero tampoco puedes quedarnos sin hacer nada, entonces Total. muy importante eso. Sí. ¿Cómo es más o menos el mercado del café y la cultura cafetera en Colombia? Porque claro, nos llaman el país cafetero y tenemos una fama, pero por lo menos a mí me da, cuando estuve un poquito en el mercado del café, uno se da la impresión de que en general la gente no sabe tanto de café y el mercado de café aquí de pronto, si bien la gente toma mucho café porque uno llega a cualquier casa y le ofrecen tintico y toda la cosa y en general, yo no sé qué porcentaje, pero un porcentaje alto de la gente toma. Pero ¿cómo ven ustedes, cómo ves vos ese mercado, esa cultura cafetera en el país? Yo creo que está creciendo a un ritmo acelerado en los últimos años. En términos de cultura, consumo no demasiado, pero en cultura de café sí. Ya. Yo siempre cuento una historia y es mi historia. Y es la única que yo puedo decir que es real. La que es esta. conoce, sí. Pero yo les puedo decir que yo hace 15 años no tomaba café. Y no tomaba café porque, como muchos colombianos, el café que conocía no era un café de muy buena calidad. Ya, claro. Entonces en mi casa compraban no voy a decir marcas, pero compraban cafés del supermercado. A mí me parecía una bebida amarga y nunca le encontré el gusto. Nunca le encontré el gusto. Y por desconocimiento no sabía que es que no todo el café era así. Yo pensaba que eso era. Ya. Y yo creo que muchos colombianos van al supermercado, compran eso y piensan que eso es, no saben que hay algo más. Ya, claro. Entonces yo tomaba mucho té. Interesante. Y llegó un momento, esto fue año 2013 más o menos, 2014, principios de 2014, que tomé un café especial y yo quedé como, wow, ¿qué es esto? No es café. Se me pareció más al té. Ya, claro. Y pues obviamente no se parece nada al té, pero tiene notas parecidas a lo que puede tener un té en algunos cafés y muy diferente en ese amargo y sabor quemado a caucho, humo, cigarrillo que yo había sentido en esos cafés que siempre había tomado. Sí. Entonces en ese momento fue como, me cambió algo en el cerebro, dije, madre, ¿qué es lo que estamos tomando en Colombia? Y eso ha venido cambiando, ya uno encuentra cafeterías de café especial, ya en el supermercado uno empieza a encontrar cafés especiales y mejor, pues digamos que de mejor calidad y mejor tostados, no quemados, pero es una transición que se demora mucho tiempo. Claramente el que está acostumbrado a ese café toda la vida prueba uno de estos y dice, eso no sabe a café. Claro. Muy clarito. Entonces muy clarito, exacto, sí, muy suave, no pinta, hay 1000 comentarios. Pero yo siento que definitivamente en la medida que hay más tiendas de café especial, la gente va conociendo y el que se pasa a un café especial en la vida va a ser capaz de no vuelve, sí. un café de esos. Sí, no hay retorno. Entonces eso es bueno, es un proceso. Colombia todavía, nosotros decimos que tomamos mucho café, pero tomamos algo así como 3 kilos per cápita por persona de café al año. Okay. Hay países que toman 14. Es cuando nos comparamos 3 a 14 y decimos que somos el país cafetero, uno dice, sí, no. Sí, pero no, pues todavía falta mucho. Y yo creo que es en gran parte falta cultura de café, que nos sintamos también súper orgullosos. Nos sentimos orgullosos, pero no por sentirnos orgullosos tenemos conocimiento. Entonces no es como, las comparaciones son malucas, pero un chileno, un español, hablan de vinos y todos, pues y saben. No todos, pero muchos saben. Acá en Colombia pocos sabemos de café. Que nota que lográramos que mucha más gente sepa lo que es un café especial, cómo prepararlo, cómo es el proceso, cómo entender las tostiones y empezar a escoger tostión y no simplemente un empaque. Claro. Que nos enfrentemos a una góndola de cafés en el supermercado y pensemos qué estamos comprando y pensemos cuál es el mejor, no solo para mí, sino para todos los grupos de interés que están girando en torno a esto, cuál es el mejor para el caficultor, para el medio ambiente, para todo. Sí. Buenísimo eso y me hizo recordar cuando hablaste de lo de Chile y España. Por ejemplo, también yo tengo un amigo argentino y hablan mucho de la cultura del mate y ellos saben mucho y es como bien importante porque no solamente tomarlo y lo que saben, sino, o sea, ellos sentarse a tomar mate, eso es como un ritual social brutal y acá que hay algo, pero siento que todavía, claro, nos falta eso. Por ejemplo, muy bacano, no sé, de sentarse y uno lo va viendo, pues, grupos de amigos que es como, hey, vamos a una casa a hacer una cata de cafés o que no sé qué, entonces se va viendo y es bien bacano, pues, esa iniciativa, cómo se va, o que, ya probaste este de Caicedo, de Peque, no sé qué, entonces es muy bacano. Total. Entonces de ahí metámonos, ahí hemos hablado un poquito, pero
qué es lo que implica un mejor café. O sea, porque si tenemos un café o los cafés, digamos, tradicionales que hemos tomado toda la vida, vienen de estos cultivos que ya hemos visto, que conocemos o que hemos visto en el eje cafetero y demás. Hablaste un poquito de cómo las mejores prácticas, por ejemplo, la sombra puede ayudar a que la calidad mejore, pero de ahí qué, o sea, ¿qué puede implicar en el proceso del café que un café sea mejor? Y vos lo hablaste muy bien, eso me parece muy importante, no solamente mejor porque me gusta más y es más rico, sino porque paga mejor a los caficultores, protege la naturaleza. Entonces, más o menos, ¿qué implicaciones? Y de pronto ahí también incluso nos metemos, ustedes Urbania, ¿qué tienen en cuenta a la hora de comprar cafés o de tener cafés, digamos, en su menú, por decirlo así, y que hagan que ese café sea bueno? Sí, ahí digamos que toda la cadena de valor del café tiene mucho que ver acá. Ya. Cualquier partecita de la cadena que se haga mal hecha ya va a dañar el café. Entonces ahí estamos hablando pues, toda la parte de la genética del café o las semillas que se usen en la siembra del café, pues tiene que ver. Las condiciones de tierra que tiene ese cultivo tiene mucho que ver, los nutrientes que tengamos, la sombra, como decíamos ahorita, si es orgánico, agroecológico, regenerativo, bajo sombra, todo eso hace que cambie. Condiciones climáticas del año específico en el que estamos va a cambiar. Los cafés de una misma finca año a año cambian. Cambia mucho. Okay. Y eso digamos que no tiene mucho control. Ya la parte de manejo del cultivo pues es importante, cuando cosechan, que cosechen el grano maduro y no sobremaduro ni pintón ni verde, entonces que no mezclemos esos cafés en diferentes grados de maduración, que se haga un proceso de fermentación, digamos que en el beneficio se haga un buen proceso de fermentación y secado, en la tostión, súper importante no quemarlo. Cuando queremos hablar de cafés de tostiones más bajas o tostiones medias, que digamos que los que empezamos a consumir café de especialidad consumimos más cafés menos con tostiones más bajas, ahí tenemos que tener mucho en cuenta que en las tostiones bajas se van a notar los defectos muchísimo. Entonces esos cafés de especialidad que vamos a tostar más bajito no pueden tener defectos. Entonces los defectos ahí son muy notorios. Y eso habla mucho de por qué las marcas comerciales costan tanto. Sí, porque necesitan que siempre sepa igual. Claro, y que se esconda un poco ese que se por esconda allá. Si llega a haber defectos o cosas. Entonces todo eso es muy importante, incluso en la misma preparación. Yo puedo tener todo ese proceso perfecto y después prepararlo mal. Y sale un café horrible. Sí, todas las partes son súper importantes. Sí, bien importante. Y por eso lo hace también como tan... O sea, es como yo creo que, y en general en Selvar te he hablado de muchos temas así en el que uno se vuelve más consciente, y al volverse más consciente como que hay que tener en cuenta más variables, y eso claro hace que sea entre comillas más, diría uno, aburridor, porque uno es como que tengo que pensar en muchas cosas, pero al mismo tiempo yo siento como que eso te da como cierto control o cierta responsabilidad sobre lo que estás haciendo, lo que tú decías, no es solamente ir a coger un café porque sea más barato o porque esté de primero en el supermercado, incluso bueno, no lo voy a comprar en un supermercado, voy a ir a una tienda, pues como que hay que pensar un poquito más las cosas, tal vez hacer un poquito más de esfuerzo, normalmente son más caros, pero claro, ese precio no viene de gratis. Ahorita quisiera que nos hablara un poquito de eso, de por qué los precios pueden ser tan distintos, pero de que como que tantas variables, no sé, por ejemplo, incluso cuando uno tiene, no sé, una vida más saludable, entonces tiene que pensar en qué va a comer, cómo se va a mover, cuánto descansar, son muchas variables, pero siento que eso también te da cierto nivel de control y hasta de, no sé, como cierta como confianza interna de que al fin y al cabo lo que termino haciendo es responsabilidad mía y no está afuera, que a veces buscamos poner mucho la responsabilidad afuera. Entonces, contándonos un poquito de pronto qué influencia tiene la calidad en los precios, que pues puede ser obvio, pero de pronto no. Y por ejemplo, ahorita que estamos en un año en el que el café ha estado en unos altos históricos muy altos, el café está muy caro, pero más o menos como qué es lo que influye tanto en ese precio. Lo primero es lo que implica para el caficultor sacar un buen café versus un café cualquiera. Bueno. Entonces, y eso ahí digamos que hay que hablar un poquito del mercado en Colombia, y es cuando yo tengo café en verde, o en pergamino mejor dicho, cuando el caficultor saca el café en pergamino, él puede ir a una cooperativa y la cooperativa siempre se lo va a comprar, ¿cierto? Entonces, el café es como tener efectivo.
Entonces tú no tienes que tener un comprador, tú puedes ir a una cooperativa y lo vendes. Entonces, independiente de la calidad. Independiente de la calidad. Ya. Claro, la cooperativa va a castigar un poquito la calidad, pues, le paga un poquito más, un poquito menos, pero no se lo va a comprar. Se lo va a comprar. Ya. Entonces, ¿eso qué hace? Que el caficultor podría solo pensar en volumen. ¿Cierto? No importa qué saque yo, lo que yo quiero es volumen porque yo igual lo tengo vendido. Ya. ¿Cierto? Cuando el caficultor empieza a pensar en hey, quiero tener café especial, lo que tiene que pensar es ya no solo puedo pensar en volumen, tener café especial me va a implicar más tiempo, más selección, en la selección pierdo, digamos que un poquito de, voy a tener una merma en el café, pero estoy buscando un sobreprecio. Entonces lo primero es, hay sobreprecio. ¿Por qué? Pues porque si no, pues ¿por qué se lo va a vender a alguien de café especial y no a una cooperativa si el precio va a ser el mismo y el esfuerzo es más y pierdo volumen, ¿cierto? Entonces hay un sobreprecio, por eso siempre el café especial va a ser más costoso. Y yo diría que eso es lo principal. Lo segundo es normalmente café especial de procesos a menor escala. Entonces pues obviamente no es una tostadora de 700 kilos, sino que es una de 5, 10, 12, 15 o 30, pero pues mucho más chiquita que una más tostadora controlado, industrial, mucho más controlado. Logísticamente pues es mucho más difícil porque no es traer tractomulas llenas de café y se mueve todo el café con montones de café, sino que son lotes más pequeños, entonces la logística es más costosa. Claro. Hay muchos temas de manejar volúmenes más bajitos. En café especialidad los volúmenes no son gigantes, uno normalmente trabaja microlotes y pues eso hace que sean mucho más costosos. Claro. Y que además de alguna manera hasta tiene más sentido con cómo hemos vivido como humanidad. Es que ahorita como que todo es tan masivo, pero yo creo que es un nivel al que nosotros mismos ni siquiera estamos del todo preparados. Total. Entonces se mueve tanta mercancía en el mundo de una manera tan brutal que estamos causando daños y eso ya lo estamos viendo, pero como que ni nosotros mismos, porque esa es como un jalón raro, como que claro, los proveedores dicen que los clientes quieren, pero los clientes también abrumados por tanta cantidad de cosas, entonces es como un ciclo infinito. Y yo creo que este tipo de iniciativas en el que buscamos hacer cosas más artesanales, más chiquitas, más cuidadas, y que creo que en muchos otros productos se está empezando a ver como que uno valora más lo cuidado, lo artesanal, pues como que eso ayuda a que el mercado también se diversifique un poco más, que no quede pues en manos de unos pocos. Total, de acuerdo. Ya vámonos también al tema del consumo del café, o sea, qué implicaciones tiene tomar un mejor café, porque a veces también se habla de no sé, el típico café que se toma en Colombia o que toma mucha gente es el café de greca, por ejemplo. Pero mucha gente no toma ese, por ejemplo, no sé, por ejemplo, le da gastritis o dice que le da un dolor de estómago horrible o algo por el estilo. Entonces, no sé, de pronto qué implicaciones, no sé si de salud o sociales o de conocimiento propio, no sé, que vos hayas visto que pueda generar en los consumidores de café o qué incentivos tendrían, además de contribuir en toda esta cadena, para ellos mismos tomar un mejor café. Sí, yo ahí digamos, ahí entramos casi que a un tema médico que yo prefiero no entrar a profundidad. También cuento experiencia mía y sé que es algo que se produce durante la tostión, pero tostiones más altas a mí, por ejemplo, me da gastritis. Yo pensaba que el café a mí me daba gastritis. En general, sí. Y no, un café con una tostión media a mí nunca me da gastritis. Y son unos ácidos que se generan durante la tostión, entonces mientras más larga sea pues más larga no, en tiempos no necesariamente, pero más alto sea el grado de tostión, hay más de esto que genera la gastritis. Pues muchas veces satanizamos el café. He hablado incluso con médicos que dicen, no, para mí es más fácil decir no tome café que explicarle a un paciente, no, mira, podrías tomar café de este, pero de este otro no, es y verdad. Nada, entonces más bien prohibamos. Sí. Entonces se prohíbe generalizándolo, pero no es porque el café de gastritis. El café no hay estudios que demuestren que el café es malo en dosis moderadas. Pues si yo me tomo 20 cafés todos los días, pues seguramente algún problema va a tener. Pero hay muchos estudios que dicen 3 a 5 cafés incluso prolongan la expectativa de vida. Sí. Entonces a nivel cerebral y a nivel cardiovascular el café es muy bueno. Bueno, interesante eso porque también ver pues de que no son polos tampoco, de que imagino que tampoco es pues
una medicina que si tomas eso ya vas a vivir toda la vida, Total, porque tampoco, sí. pero es algo rico que disfrutamos Sí, y sí, nos sí. genera todo eso, entonces, pero es claro, tampoco es lo peor que podamos tomar en la vida. Y claro, también habrá casos, hay gente que es muy intolerante, no sé cuál es la palabra, a la Sí. cafeína, Sí, 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 entonces hay le gente da mucho más taquicardia sensible. de uno, entonces, sensible es la Sí. palabra. Incluso uno tiene yo tengo temporadas por lo menos. Ah, Hay temporadas que me tomo 4, 3 cafés y ya estoy como... en otras me puedo tomar 5 o 6. Y no se siente. Sí. y muy bacano porque es también de Sí. conocerse, porque es que a veces es como que me inflamo y como no importa, o me Sí. da un dolor y no importa, pero no, es como, venga, si pasó algo, escuchar el Algo hay, cuerpo, total. algo está pasando y todo, Sí. buenísimo. Ya como para ir finalizando, ir cerrando como todo eso que implica más, digamos, a más macro, vámonos a más micro. ¿Qué hace Urbania? Vos ahorita nos contabas que la idea de crear Urbania, de crear este proyecto fue de hacer las cosas diferentes y de tener una perspectiva diferente del mundo del café. Pero en concreto, ¿qué hacen ustedes ahora con los cultivos, con los caficultores, con las ventas, en general como en el proceso? Como que cuáles son, no sé, sus frentes o sus criterios, sus prioridades o sus pilares, como lo quieras ver, Sí. para atacar pues esta parte. Perfecto. Sí, entonces, como yo decía al principio, el café para nosotros es una herramienta para generar impacto social y ambiental. Desde hace muchos años decidimos que el impacto lo íbamos a generar en 3 pilares. Y estos pilares los tomamos de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que estableció Naciones Unidas en 2015, Ya. para que gobierno, personas y empresas trabajen por esos 17 y seamos sostenibles. Esto es una agenda a 2030. Ok. Nosotros tomamos 3 de ahí. Entonces el primero que trabajamos es el número 10, que se llama reducción de desigualdades. Entonces en esa tenemos proyectos con víctimas de conflicto armado, sustitución de cultivos ilícitos con excombatientes, con indígenas y con madres cabeza de familia, y relevo generacional. Tenemos un segundo eje que es el ODS 12, que es producción y consumo responsable. Ahí tenemos proyectos orgánicos, agroecológicos, regenerativos, bajo sombra y con ahorro de agua. Y tenemos un último que es el ODS 15, se llama vida de ecosistemas terrestres. Ahí tenemos proyectos de protección de especies sombrilla, las 2 especies sombrillas más importantes que tenemos en Colombia, que son el oso de anteojos, el oso andino, y el jaguar. Wow. Y en ese también trabajamos temas de reforestación, que es que al final la reforestación está apoyando pues, la protección de estos. Como política, tenemos una política en la empresa que no compramos café que no esté impactando alguno de estos 3. Podríamos tener el mejor café del mundo o mejor precio del mundo, pero no impacta alguno de esos 3, no sirve, no es para nosotros. Nosotros nos enfocamos ahí, habrá 1000 compradores más para eso. Claro. ¿Cierto? Entonces ese es como lo que buscamos. ¿Qué hacemos para lograrlo? Trabajamos con fundaciones, ONGs y asociaciones en diferentes territorios que trabajan diferentes proyectos de estos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos en todo. Claro. Hay que Sí, no hay que hacerlo, pues. Hay que saber quién es experto en qué y hacer alianzas. El ODS 17 es alianzas para lograr los objetivos. O sea, de alguna manera están Entonces, trabajando 4. Al final trabajamos ese porque todo lo trabajamos con alianzas. Buenísimo. Entonces trabajamos alianzas para la protección de jaguar con una fundación con la que trabajamos el cuidado de los osos, trabajamos con una ONG el tema de víctimas de conflicto armado y así. Y nosotros trabajamos en café y apoyamos esos proyectos desde el café. Desde el café, ¿qué hacemos? Nosotros brindamos asistencia técnica a los caficultores. Sí. Y en la medida que el caficultor puede ir mejorando la calidad, logramos que los proyectos sean sostenibles y que los caficultores tengan mejores ingresos. El año pasado, por ejemplo, logramos que nuestros caficultores tuvieran como un 30% de precio por encima del mercado. Eso genera en ellos más o menos 100% de aumento en utilidad, duplicar su utilidad. Entonces es muy positivo. Y con algunas de las... digamos, de las asociaciones y fundaciones con las que trabajamos, cada que compramos un café también les donamos un porcentaje a esa fundación para que pueda seguir trabajando ese proyecto. Buenísimo, buenísimo. Entonces es desde varios frentes y muy bacano que lo decís de esa manera, como que no tenemos que saber todo y no tenemos que estar en todo, digamos, directamente, sino como crear lo que yo creo que es lo que la humanidad ha sido muy buena y que nos ha permitido llegar hasta lo que llegamos, que es crear redes y como empezar a dejar que los expertos en las cosas hagan las cosas en las que son expertos, porque al fin y al cabo a veces pretender hacer todo pues no tiene los mejores resultados y además claro, es imposible, lo hacemos mal, es imposible, terminamos desgastados o algo por el estilo, y creo que incluso en la vida diaria nos damos cuenta de que no es posible. Entonces bien bacano. Entonces
¿qué podemos hacer, digamos, nosotros como consumidores, como personas del común, para involucrarnos más en eso? Por ejemplo, me imagino que obviamente con la compra del café y compras de mejor café, pero no sé, hay formas también de involucrarnos, ciertos voluntariados o ciertas iniciativas mayores o algo de manera más indirecta, ¿cómo de pronto se pueden involucrar más? Yo creo que todo parte desde la conciencia. Es todos, cada compra que hacemos, tenemos la oportunidad de decidir qué compra estamos haciendo. Y siempre tenemos más de una opción. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a una góndola y tenemos 3, 4, 5 o 20 opciones, ¿cuál estamos escogiendo? La que conocemos de toda la vida porque es la marca que yo crecí, con la que yo crecí desde chiquito, o, pues que es válido también, pues uno puede decidir que sí, ¿cierto? Ajá. O voy a tomarme un tiempito y entender en esa góndola que hay, Ya. y cuál es la que le hace mayor bien a todos, no solo a mí, ¿cierto? Ojalá sea una que me hace bien a mí, pero que también le hace bien a otros, y empezar a tomar decisiones más conscientes, Ya. ¿cierto? Nosotros, digamos, estamos certificados como empresa B. Hay un loguito que dice empresa B en algunas bolsas. En el país hay 125 o 130 empresas certificadas. Cuando usted ve en una góndola o en un empaque empresa B, eso lo que quiere decir es que es una empresa que está trabajando por triple impacto, por impacto económico, social y ambiental. Pensaría yo, a mi gusto, es el sello que más me gusta, porque es el más completo. Uno puede irse por el Fair Trade, que es mucho más social, o uno puede irse por un sello orgánico, que es mucho más Como agrícola. ambiental, Sí. pero digamos que abarca todo. Entonces, buenísimo. cuando uno se enfrenta en una góndola y uno ve Sistema B, Empresa B, este sellito, a mí me encanta coger esa marca. Pues esta marca claramente está haciendo algo muy, muy bueno para la comunidad y para todos sus grupos de interés. No, buenísimo. Y además bacano que lo decís así porque también facilita mucho el tema de elecciones, porque a veces es como ya hay tantas elecciones que... Y uno tampoco tiene 5 horas para mercar. Y mirar cada producto. Sí. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, como para terminar, primero darte muchas las gracias. Yo creo que esta conversación obviamente abre muchas aristas y podríamos tirarnos por varios lados, pero igual en algún momento tenemos que acabar. Sí. Pero muy apasionante cómo podemos involucrarnos más y ver que no solamente tomando mejor café es mejor para nosotros, sino que podemos impactar un montón de vidas más. Sí, entonces, gracias por todo lo que nos informas acá, gracias por lo que hacen en Urbania. Y para finalizar, hay 3 preguntitas que van, digamos, un poquito más en otra línea, que te quería hacer como más también como en tu propia vida, como vivís algunas de estas cosas. Entonces, inicialmente, vos personalmente, ¿qué haces o qué tratas de hacer cada día para cuidar más de vos? Yo hago, digamos que 3 cosas importantísimas en mi vida. Y es, 1, dormir bien. Ya. Yo nunca duermo menos de 6 horas, nunca duermo más de 9. Cuando duermo más de 9, pues uno diría, ¿por qué más de 9 no? Y pues nada, tengo un tema de salud, se llama disautonomía, en el que dormir más, como que empiezo a sentirme como si estuviera deprimido. Me baja la energía. Entonces, de 6 a 9 es mi punto y me conozco y sé que ahí estoy bien, ni más ni menos. 1. 2, ejercicio. Yo creo que el ejercicio es clave. Cuando yo no puedo hacer ejercicio porque tengo un esguince, cualquier lesión, empiezo a sentirlo de una en el estado de ánimo y en mi salud. Y tercero es como cuidar mucho la salud mental, pensaría yo. Meditación, no a todo el mundo le funciona la meditación, pero puede ser meditar o caminar, o puede ser, yo hago cuencos tibetanos, bueno, diferentes cosas, pero yo pensaría que son esas 3. Ya, genial, bacanísimo. Sí, no, muy importante, muy importante. Ya hablamos un poquito a nivel general, pero ¿qué pensarías vos que necesitamos hacer como sociedad para tener una mejor relación con la naturaleza? Yo creo que es conciencia, es entender que en cada una de mis decisiones yo puedo estar siendo bondadoso con la naturaleza o no. O sea, puedo estar haciendo el bien o no tanto. Claro, no estoy diciendo que uno haga el mal, pero claramente cada una de las decisiones que uno toma en el día a día, en absolutamente todo, desde qué compra hasta qué consume o qué gasta o cómo clasifica los residuos, está tomando decisiones buenas o no tan buenas para el medio ambiente. Bacán. Ser consciente de eso. Yo muy rara vez tengo que estar casi que muriéndome de sed para comprarme una botella de agua en plástico. Prefiero aguantar un rato, pero no comprarme nada en plástico. Un plástico de un solo uso no tiene sentido. Claro. No, y bacano como lo decís, porque es también como
como no hay que seguir las ganas inmediatas todo el tiempo, que a veces ya estamos muy acostumbrados a que tenés ganas de algo y hay que, entonces el domicilio y no sé qué, es muy exagerado. Bueno, y finalmente, un mensaje tipo frase o algo así que vos tengas en la cabeza que le puedas decir como a las siguientes generaciones, los bebés, los niños de ahora, algo que vos les quieras decir para tener una vida más consciente, más buena. Diría que darle mucha importancia a la salud mental. La salud no es solo física, sino que también es salud mental y son igualmente importantes. Ya. Entonces es cómo me va a cuidar cómo va a cuidar mi salud mental, porque muchas veces la descuidamos porque no vemos inmediatamente alguna cosa. Eso sale más tarde, sale a los años, pero es igualmente importante y yo creo que pues, cada uno tendrá que saber cómo cuidarla, cómo manejarla, pero es súper importante. Bacanísimo, Ricardo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Creo que quedan muchas cositas por explorar acá y esto puede dejar que muchas personas empiecen a explorar un poco más esa parte. Entonces agradecer a todas las personas que han escuchado hasta ahora, para que lo compartan con otras personas, para que sepan que como que todas esas iniciativas, y si se quieren acercar a Urbania o a otro tipo de iniciativas así, háganlo para que pregunten y se involucren un poco más en ese tema. ¿Dónde pueden encontrar a Urbania? ¿Cómo es la manera más fácil de hacerlo? Y ya con eso dejamos para que las personas lo exploren. Perfecto. No, pueden encontrar a Urbania en redes sociales, Urbania Café, y pues también todos nuestros puntos de venta. En Medellín tenemos 12 tiendas, ahí en las redes sociales pueden ver los puntos de venta que tenemos. Genial, excelente Ricardo, muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarlos en el próximo episodio del podcast El Barte. Chao, chao. Chao, Esteban, gracias. Nuevamente muchas gracias por escuchar y haber llegado hasta acá. De verdad espero que alguna inquietud o reflexión te haya generado y te invito a que lo hables con alguien más, porque cada vez necesitamos más conversaciones sobre estos temas relevantes, incómodos y profundos, y eso puede empezar por ti. Si te gustó, dale seguir para estar pendiente de los nuevos episodios y compártelo con tus amigos y familia. Nos escuchamos la otra semana.